Bienvenidos a un video más para hablar de un tema diferente a lo relacionado a los dinosaurios del universo de Jurassic Park. Hoy hablaremos más que nada de una de las islas protagonistas, la Isla Sorna. Hablaremos uno de los cambios más drásticos dentro de la continuidad de la trilogía original, donde a lo largo de este video podremos encontrar respuestas lógicas a la vegetación de esta isla. La Isla Sorna tuvo su primera aparición en la secuela de la novela de Jurassic Park, donde en su versión cinematográfica es muy diferente respecto a la literaria, donde la extensión de la isla es mucho más grande e incluso formando parte de una cadena de islas llamadas las 5 Muertes. En The Lost World encontramos un ecosistema diferente a lo anterior mostrado en Isla Nublar, característica por una biogeografía de estepa seca, estepa costera, bosques mixtos y los bosques redwood, bosque de coníferas, cordilleras, costeras y árboles abiertos, arbustos o praderas, propias de las locaciones de filmación como Eureka, Redwoods National Forest en California, Fairland National Park en Southland, Lago Tikitapu, Rotorua en Bay of Plenty, Nueva Zelanda. Pero también Steven Spielberg decidió directamente hacer una mezcla de ecosistemas volviendo con breves locaciones tropicales como selva lluviosa del Pacífico, bosque tropical templado hawaiano, tomando locaciones antiguas de la isla de Kauai como la playa del rancho Kipukai para las escenas relacionadas a Kathy Bowman y las tomas panorámicas del recorrido de cazadores, así como las islas filmadas en la bahía de Napali, caracterizada por sus grandes acantilados tropicales, así como repeticiones de tomas dentro del Jurassic Agili Ranch para panorámicas de los trailers del equipo de Hammond, caracterizando por un ecosistema híbrido entre los territorios tropicales. Otra prueba de estos ecosistemas fue la característica vegetación tropical colocada en los sets de filmación como la del campamento de Inge, la villa de los trabajadores y el pastizal de los raptores, que reafirman la naturaleza de múltiples biomas en el ecosistema de las 5 Muertes. Para Jurassic Park 3, dichas locaciones contrastan y hacen ver visualmente diferente una isla de otra, con la idea de ser visualmente más apegada a la primera película. Se retomó el hecho de grabar la mayor parte del filme de nuevo en una isla selvática de características húmedas, volviendo en parte a locaciones donde ya se había filmado en películas anteriores y las locaciones de Kauai y Oahu, primordialmente en el Jurassic Agili Ranch, con algunas tomas del bosque de Halona Beach y Kipukai Ranch y tomas panorámicas de la bahía de Nepali, así como propiamente a los interiores del plató que fueron adecuados para asimilar o emular la vegetación húmeda de las locaciones reales. Pero ¿cómo esto puede ser justificado? La realidad es que es más simple de lo que es. Tomando de referencia la similitud geográfica de Isla Sorna con las islas hawaianas y los territorios de Costa Rica, que propiamente se hacen claro la mezcla de una selva tropical abundante con delimitaciones templadas en los puntos más altos de las cuales en comparación encontramos que alberga los 4 biomas más importantes. El desierto de Kau es un desierto sotavento en el distrito de Kau, al sur de la isla más grande de Hawái, y se compone principalmente de restos de lava seca, ceniza volcánica, arena y grava. En estas mismas distribuciones, donde la altura es más elevada, podemos encontrar la tundra hawaiana, en las cumbres Mauna Kea y Mauna Loa, donde se caracteriza por una temperatura más baja, hablando de montañas y su extensión al pie de la misma, mientras que la selva tropical y zonas templadas como subclimas derivados de estos. Esto se debe principalmente por diversos factores geográficos, como puede ser la altitud, ya que siempre será un factor importante en la distribución de la vegetación, así como el nivel del mar, la locación de cuerpos o rutas acuíferas, así también de las características geológicas como el tipo de tierra, el nivel de fertilidad o infertilidad de las tierras volcánicas de la isla. Aplicando las siguientes características podemos encontrar que la diversidad de biomas dentro de Isla Sorna se debe a cuestiones geológicas basadas en referentes reales de las islas hawaianas. Esto no quiere decir que Isla Sorna posee elementos estrictamente marcados, pero no ignora el hecho de la diversidad de biomas dentro de ella. El hecho de que también recalcar la diferencia de las locaciones dentro de la narrativa de ambas películas se debe tanto a las cuestiones geográficas de la isla, diferentes altitudes, distribución de cuerpos de agua y la fertilidad de tierras, etc. Si te gustó el video, dale like y compártelo con un amigo. Activa la campanita para que no te pierdas cada nuevo video y así apoyar al canal. Y recuerda, la vida siempre se abre camino.